Creo que el escepticismo y el ateísmo que yo creo que son lo mismo, aunque mucha gente no está de acuerdo, creo que son realmente importantes porque no puedes tener comunidad, no puedes tener amor a menos que tengas una realidad compartida. Y cualquier cosa que venga de adentro, cualquier revelación que venga de adentro, por definición no puede ser compartida. Así que lo que la ciencia hizo por nosotros principalmente fue que la ciencia nos dio una realidad que podíamos compartir y de la que podíamos hablar. Así que si yo siento la presencia de mi madre fallecida conmigo, eso es personal, eso es poético. Si voy a hablar sobre el significado de la muerte, debemos basarnos en hechos comprobados. Y la palabra prueba ha adquirido una connotación tan dura y fría, cuando en realidad otra forma de decir prueba es simplemente algo que puedes compartir. Es otra forma de decir amor. Si creo que hay un Dios en el universo y no puedo probarlo, no le he dicho nada a la comunidad. Si creo que existen los agujeros negros y puedo dar alguna evidencia de eso, esa es una forma de mostrar amor por los demás. Ahora los magos son este pequeño rincón sin importancia, ya sabes, las personas tontas que se ocupan de la epistemología, ¿sabes? Somos los que en broma nos ocupamos de cómo se determina la verdad. Pero en nuestra pequeña parte, creo que mostrar que puedes tratar artísticamente la fantasía mientras en realidad haces trucos es la lección más importante que los seres humanos pueden aprender, la diferencia entre fantasía y realidad. Y ya sea que aprendas eso con los tres chiflados que cuando yo era joven eran los mejores maestros de la diferencia entre fantasía y realidad, o que lo aprendas con los videojuegos, que hoy en día es como mis hijos aprenden sobre fantasía y realidad, es darse cuenta de que pueden morir en un videojuego y no es morir de verdad. Esa diferencia entre fantasía y realidad es la diferencia entre el espacio personal y el espacio compartido. Y esa línea entre el espacio personal y el espacio compartido es la definición de amor. Así que dices, el único argumento real contra el terrorismo religioso es compartir la realidad del mundo. ¿Cómo lograrlo? ¿Por qué eso detendría a la gente de volar edificios? Creo que si compartimos la realidad, si hablamos de cosas que podemos probar, el problema de hablar sobre la fe es que te topas con una pared. ¿Por qué crees que Jesucristo es nuestro Señor? Tienes pruebas, lo siento en mi corazón. Si sacas el lo siento en mi corazón de la ecuación, el terrorismo desaparece por completo. Desaparece. Puede que haya eventos militares. Creo que mi gente debería ser libre y aquí está la razón por la que lo pienso. Aquí están nuestras tierras que están ocupadas. Pero la idea de que, ya sabes, ya estamos ahí. Quiero decir, esta es la parte de la que nadie nunca habla. Si vas al centro del cinturón bíblico y tienes a un juez cristiano fundamentalista y todos los abogados y todo el jurado son cristianos fundamentalistas y ellos creen completamente de corazón y no los estoy cuestionando de ninguna manera, y alguien sube al estrado de los testigos y dice, maté a toda mi familia porque Dios me lo dijo. Me asombra que nadie diga, bueno, vamos a investigar eso. ¿Sabes? Tenemos culpable, tenemos no culpable por razón de locura. No tenemos culpable porque Dios me lo dijo. Y eso es una de las cosas con las que estoy obsesionado en este libro. El hecho de que no solo no creo, sino cómo puede ese juez leer la Biblia y ver a Abraham dispuesto a matar a su hijo porque Dios se lo pidió, ver arbustos ardiendo apareciendo ante la gente, escuchar a personas dejar todas sus posesiones mundanas y seguir adelante, evitar mezclas de lino y lana, sí, exactamente en qué lado del árbol de fecas, y así sucesivamente. ¿Cómo pueden ver todo eso y luego a una mujer que claramente cree que Dios le dijo que hiciera algo? Simplemente la descartan por completo. Esta premisa en particular. Dios, no, me enojas, ¿de verdad? Sí. De verdad. Me enojas porque creo que es una postura deliberadamente provocadora. No, no lo es. Está hecha para molestar y provocar a quienes tienen una creencia sincera. No lo creo en absoluto. No encontrarás en este libro ningún ataque a las personas. Quiero decir, una de las cosas
No sé si has visto el libro de Mormón, Matt Stone y Tracy, que ellos describen como una carta de amor a la religión de parte de un ateo y eso es una de las cosas que Matt dijo al respecto y mucho de esto lo he estado platicando con Matt y Trey durante años y cuando hicieron el episodio de Richard Dawkins en South Park, una de las cosas de las que hablamos fue esa idea de amargura y la idea del enojo que viene de eso. Y soy un gran fanático de la proselitización, soy un gran fanático de decir lo que piensas. La única manera en que podemos compartir el universo, la única manera en que podemos compartir la humanidad es hablando muy fuerte sobre lo que creemos. Tú eres el principal ateo allá afuera. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, déjame preguntarte, ¿cómo llegamos aquí? Yo creo en este ser superior, un Dios, por supuesto, y por lo tanto las preguntas que siempre desconciertan a los ateos, la dura realidad de la vida. Yo creo que hay algo más grande allá afuera, hay una entidad superior, todo lo que es un ser espiritual, pero ¿qué? Está permitido. Que permite comprender a una escala inimaginable. Es comprensible, pero si no crees, ¿qué piensas que ocurre o ocurrió? Si es comprensión en una escala que no podemos entender, no has terminado. ¿Por qué llamarlo Dios? Nunca me he escuchado que un ateo me explique por qué no hay un... Humildad al admitir que no sé. Nunca escucho a un ateo responder cómo llegamos aquí o qué sucede después. final de nuestras vidas. Pero la respuesta a algo diciendo que no podemos entenderlo no es una respuesta. Bien, entonces, ¿cómo? ¿Crees que llegamos aquí? No lo sé. ¿Y qué crees que pasa cuando mueres? Creo que... Bueno, nada. Creo que... No hay ninguna evidencia en absoluto. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Yo... Quiero decir, creo que cuando mueres ves... ¿Te aterra la muerte? Para nada, ni un poco. ¿Pero qué crees que te pasa? ¿Qué tan asustado estás de 1890? ¿1890 te aterra? ¿1890? ¿1890? Sí, ¿de qué hablas? No estabas vivo entonces, ¿verdad? No, no estabas vivo, no existías de ninguna manera. ¿Eso te da miedo? No. Entonces, ¿por qué el año 2090 sería peor que eso? No me horroriza la idea de morir porque creo que no necesitas no irte. A un maravilloso lugar celestial. ¿Y tú dónde tienes pruebas? Porque regreso al tema central, la creación. Bien, ¿dónde tienes la respuesta con el tema de la creación? Porque has respondido, tu respuesta a mí, dices no sé y yo algo más allá de la comprensión, pero no puedes escribir un libro, ¿no es lo mismo? Pero ellos se levantarán y preguntarán, si no hay Dios, ¿qué te detiene de violar y matar a todos los que quieras violar y matar? ¿Qué te detiene de hacer eso? Y mi respuesta siempre es, tienes toda la razón. He violado y matado a cada persona que he querido violar y matar. Y ese número... Es cero, maldito desgraciado. Es cero, es un huevo de ganso. Y es Gordon Oprah, es un número entero positivo. Inscríbete en la prisión. Sácalos de nuestra sociedad. Porque la moralidad es más importante que Dios. Y lo sabemos porque ustedes, estúpidos hijos de puta, dicen lo... Frase Dios. Es bueno. Y si la moralidad no es más importante que Dios, no puedes decir eso. No significa nada. A menos que haya algún bien en el que creamos alguna moralidad, entonces no puedes decir que Dios es bueno. Entonces solo dices que todo lo que hagas está bien, porque según la Biblia, Él hace todo lo malo. ¿Tuviste alguna experiencia particular en el camino a Damasco donde eso se te hiciera claro? ¿O es esta edad? ¿Obra de una racionalidad gradual? Eso es una de las cosas que hacen tan interesante al ateísmo. La gente tiene epifanías para volverse religiosa. La gente se vuelve religiosa en los peores momentos de su vida, claman a Jesús bajo mucho estrés. No escuchas esa historia en el ateísmo muy a menudo. Usualmente es gradual, usualmente viene de la lectura, usualmente viene de discusiones, usualmente viene de la introspección, y para mí fue estar en la preparatoria y leer la Biblia. O sea, le sugiero a cualquiera que esté buscando el camino hacia el ateísmo que simplemente lea la Biblia.
para cuando llegues a la mitad de Levítico ya te saliste. Y también podrías dejar de leer. ¿Por qué no crees en Dios? Esa es una pregunta extraña. ¿Por qué no crees en Dios? Tú fuiste quien la hizo. ¿Por qué lo haría yo? El mayor truco de la religión no fue convencer a algunas personas de que existía un Dios todopoderoso. Fue convencer a todos los demás. Eso. No podías ridiculizar esa idea. Todos nacemos ateos, ¿me sabes? Y luego eso cambia o se modifica. Quiero decir, ni siquiera debería existir una palabra para ateísmo. No debería existir, no deberías necesitarla. No hay una palabra para no creer en las hadas, ¿no? ¿Sabes? Y si la gente no siguiera inventando estos días extraños e imposibles, no tendríamos que andar por ahí negándolos, el cerebro humano. Cuando es joven, es como una esponja, tiene que serlo, tiene que absorber toda la información, tiene que confiar en sus padres, en sus mayores para sobrevivir sin cuestionarlo. No toques el fuego. ¿Por qué no? No te acerques al lobo. No toques la araña con la parte roja. No la toco. ¿Por qué? Solo no entierres al Dios. Existe un Dios. Si eres malo vas al infierno. Está bien. Y si eso se confirma constantemente, como todas las otras cosas, los lobos te comen. Las viudas negras te matan. Los incendios te queman. Si se le da ese mismo nivel de credibilidad y verdad, nunca lo vas a superar. Va a ser mucho más difícil deshacer eso. Creo que los mitos surgieron como solución temporal ante la falta de conocimiento hasta que descubrimos más, como que la Tierra es plana. No, ya lo comprobamos. Está bien, sí, no es plana. Bueno, estás equivocado. Está bien, pero eso no es personal. No te lo tomas personal, no te afecta. No afecta tu vida después de la muerte, ya sabes. Y por eso muchas veces quieren aferrarse a eso, pero solo por la forma en que han sido condicionados. Sabemos que es divertido decirles a los niños que existe Santa Claus y que hay hadas al fondo del jardín y todas esas cosas lindas. Es lindo hasta que tienen 7 u 8 años. Tener 34 años puede ser socialmente vergonzoso. Este es mi hijo. ¿Qué hace? Busca hadas. ¿En serio? Mejor vámonos. Si naces en la India, probablemente seas hindú. Si naces en Estados Unidos, probablemente seas cristiano. Si naces en Pakistán, probablemente seas musulmán. Eso es una coincidencia, ¿no? Que siempre naces en el Dios correcto. Siempre. ¿No es eso suerte? Yo nací en el Dios correcto. Todos esos otros se van al infierno, pero yo nací en la religión correcta. Yo voy al cielo. Es extraño que sigamos aferrándonos a estas creencias medievales, ¿sabes? ¿De dónde vino el universo? Dios lo hizo, lo cual no resuelve el problema para mí, porque decimos, bueno, ¿quién hizo a Dios? Si dicen que Él siempre existió, entonces el universo también, solo eliminan al intermediario. Es la parte peligrosa y no solo existe realmente en la religión, existe en más y más lugares ahora. Ese culto está en lo que no debe ser cuestionado. Cualquier cosa que sabes, eso es lo que quieres cuestionar. Si alguien dice que no deberías cuestionar esto, tienes que cuestionarlo, tienes que cuestionarlo. Debería ser irrelevante, pero no lo es, porque sí afecta las libertades de las personas. Ciertamente la religión, no la espiritualidad. Sabes, que alguien crea en Dios está bien, eso no tiene esto. Absolutamente no me molesta en lo más mínimo. La religión no es inofensiva. Es cuando tu Dios empieza a decirte que deberías matar a los homosexuales y exactamente ahí es cuando ya no es inofensiva. La mayoría de las personas religiosas no están locas, es otra cosa, es algo más, ya sabes, Y nos preocupan las personas que creen tanto en las partes malas de su libro sagrado como en las buenas. La mayoría de las personas buenas que creen en Dios notan la diferencia. Sí lo hacen, ellos saben cuáles son las partes buenas, seleccionan lo que les gusta y distinguen las partes buenas de las malas, no hacen las cosas malas. Y mi punto es que si puedes distinguir las partes malas de las buenas, no necesitas el libro sagrado. Sabes, ya eres una persona moral.
Creo que es muy importante que desafíes tus propias creencias. O sea, eso es lo que hace la ciencia. En realidad, no intenta probar que siempre tienen la razón. Sigue la evidencia, sea cual sea. De hecho, intenta demostrarse a sí misma que está equivocada. La ciencia no se molesta si se equivoca, porque también descubre sus errores. Esta es la pregunta que a menudo me hacen. La gente dice, bueno, eres ateo, ¿sabes? Eres de mente cerrada. No, no lo soy. Es algo extraño de decir. Creo que es todo lo contrario. Siempre voy a seguir la evidencia, sea cual sea, y dicen cosas como, si alguien te probara que Dios existe, ¿lo creerías? Pues claro que sí, por definición. De hecho, sería el mayor descubrimiento científico de todos los tiempos. Los científicos lo celebrarían. Correrían por todos lados, pero no hay evidencia. No hay evidencia de la existencia de ningún Dios ni de nada sobrenatural. Nunca la ha habido y posiblemente nunca la habrá, pero quién sabe. Ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Cuando alguien presente un frasco de Dios, lo probaremos para ver si realmente es divino. Y si encontramos algo divino en él, lo anotaremos. Si tiras un montón de monedas al suelo, ningún acomodo es más asombroso que otro, y es como si trabajaran al revés, porque esto es lo que pasó, esto es lo que pensamos que es perfección. Así que intentamos y no podemos evitar pensar que es una locura. Tenemos dos ojos, por eso los puse así, ¿sabes? Son brillantes, esto es exactamente. Si yo hiciera una persona, la haría igual que yo, y es difícil no pensar que hubo una voluntad detrás, pero no la hubo. ¿Conoces la cita de Mark Twain sobre lo útil de tener orejas para sostener cosas? Los lentes se apoyan perfecto en ellas. Exactamente, sí. ¿Qué es? Lo particularmente bueno de eso es que es un doble golpe. Sí, porque está siendo sarcástico sobre la evolución y... Correcto. pero de una manera extraña. La gente debería tomar la analogía de los lentes, porque sabemos que esos lentes fueron hechos para las orejas. ¿Sabes a lo que me refiero? Es extraño. Sabemos que nosotros hicimos eso, y nadie diría jamás, qué coincidencia. Alguien diría, acabo de encontrar estos lentes raros en el suelo y encajan en mis orejas. Y eso es lo que la gente no puede entender, porque quieren hacer eso con todo. Quieren hacer eso con, ya sabes, sí, pero ¿no fue genial cuando hizo que a las abejas les gustara el polen? ¿Sabes? Eso fue una jugada maestra, solo tenía flores y abejas. Y él dijo, no, voy a hacer que se necesiten mutuamente. Brillante. Así no es como... Tú. Así. No es como tú. Tú eres... Eres un ateo patológico y por lo tanto la idea de la muerte es muy definitiva para ti. Para mí es el comienzo de algo nuevo y glorioso. Para ti eso es todo y para mí es el final de algo glorioso. Así que tengo que aprovecharlo todo, pero sabes, no estoy deprimido por eso. No quiero morir más que cualquier otra persona y creo que hay un mito extraño que los ateos no tenemos nada por qué morir, no por qué vivir. Tenemos más por qué vivir nosotros. Tenemos muchas razones para vivir. El mundo es hermoso e increíble. Amo a las personas, los animales, el arte y cada pasatiempo. No puedo creer mi suerte de estar vivo estos 70 u 80 años. Ser menos, ya sabes, no me queda mucho en este mundo. Mi abuela solía decir eso. Vivió hasta los 83, creo que fue hace 40 años, y no me queda mucho en este mundo. ¿Qué cosas dijiste que te gustan y cuáles realmente te molestan? Solo dos cosas realmente me hacen hervir la sangre, supongo. Supongo que en general, a medida que envejezco, la injusticia tranquilamente me hace hervir la sangre, ya sea personal, social, política, ya sabes, personal. Supongo que las dos categorías principales son la intolerancia religiosa, esta arrogancia de pensar que sabes, discutir sobre cuál Dios es el correcto. Eso como que me desanima un poco, ¿sabes? Y no tengo ningún problema con la espiritualidad, de verdad que no, ¿sabes? Ese es otro mito y siempre trato de dejar clara la diferencia entre espiritualidad y religión. Una es un sentimiento muy personal, un viaje, una esperanza o lo que sea, una necesidad, una alegría, y la otra es un cuerpo organizado que usa eso para el poder y la corrupción en muchos casos. Y ya sabes, yo no tengo ninguna de las dos, pero supongo que pienso que cuando me afecta, hablaré cuando tenga algo que decir. La religión me afecta y es real. Entonces, ¿no necesitamos a Dios para ser buenos? No necesitamos a Dios para ser buenos.
aunque lo necesitáramos, no lo tenemos. Muy cierto. ¿Qué importa eso? Lo que es verdad, sí. No elegí vivir, pero me encanta. Me parece que podríamos haber estado teniendo esta conversación hace 500 años. Y la vida era difícil hace 500 años. Había mucha desesperación. Las cosechas fallaban y las enfermedades se expandían. La gente sufría cambios instantáneos y catastróficos en su fortuna. La causa de esto ya se entendía bien hace 500 años. Era brujería. Afortunadamente, la Iglesia contó con hombres enérgicos que tuvieron valor para enfrentar este problema. Y así, cada año, cientos y a veces miles de mujeres eran quemadas vivas por lanzar hechizos a sus vecinos. Ahora, imagina cómo sería estar entre el 5 o el 10% de las personas, como máximo, que reconocían que la simple creencia en la magia, la simple creencia en la brujería, la simple creencia en brujas buenas o malas, era una fantasía maligna. Que las brujas blancas que ayudaban a la gente con hierbas medicinales y practicaban la partería, ya sabes, ellas no estaban en una posición más sólida que las brujas negras que eran acusadas de lanzar el mal de ojo. Todo el sistema de creencias era el culpable. Imagina las críticas que recibirás. No, tu problema es solo con la brujería fundamentalista. La realidad es que la brujería es mucho más matizada que eso, y no hay ningún conflicto entre la ciencia y la brujería. La ciencia estudia leyes físicas y la causalidad física, pero la brujería usa hechizos poderosos. Las conexiones internas entre las cosas, esta idea de que, de alguna manera, no deberíamos cuestionar estas ideas evidentemente malas por miedo a ofender a la gente, por miedo a ofender a la gente, por miedo a pasar por alto su desesperación, por miedo a no criticar otros problemas al criticar otros problemas en el mundo. Nunca argumentaría que la religión es el único problema en el mundo o la única fuente de conflicto humano, pero sí es una fuente. Y estamos tremendamente apegados a ella, emocionalmente apegados a ella. Y nos resistimos a criticarla incluso cuando está declarando su intenciones más feas y sus certezas más horribles. El problema con la Biblia es que, no importa cómo las elecciones, ya seas un literalista o un literalista selectivo, el problema es que hay una montaña de tonterías divisivas ahí. Y de ahí es de donde la gente saca ideas como que la homosexualidad es una abominación, y por eso nuestro país, en el siglo XXI, debate el matrimonio gay como si fuera el gran tema moral de nuestro tiempo. Esto viene de la religión, y me parece que ya es hora de que tengamos una conversación honesta sobre eso. Quiero decir, no es que no tenga sus alegrías. Quiero decir, hay algunos escritos muy buenos ahí. Y también hay un barbarismo bastante aterrador que se promueve no como una alegoría, sino como prescripciones sobre cómo vivir. Creo que eso es innegable. Muchas de estas prescripciones ya caducaron. Quiero decir, la Biblia en general nos dice que mantengamos esclavos. Nos dice cómo mantener esclavos. Ahora, esto es una vergüenza. Creo que una vergüenza bastante fatal para cualquiera que diga que la Biblia es el mejor libro de sabiduría moral que la humanidad haya tenido. No es el mejor libro porque se equivoca en la cuestión de la esclavitud. La esclavitud es quizá el problema moral más fácil y uno de los más trascendentales que hemos enfrentado como civilización. Pero el punto básico aquí, para mí, que es tan inquietante, es que la mayoría de las personas religiosas afirman la mayor parte del tiempo que uno de sus libros no es un libro común y corriente. Uno de sus libros es un libro mágico. Parece que se cree que el contenido de la Biblia o el contenido del Corán son tan impecables, tan previsores de nuestras necesidades como especie, que es imposible que hayan sido escritos por seres humanos. Es claramente absurdo cuando lees los libros. Quiero decir, solo compara por un momento otro proyecto humano.
Isaac Newton se aisló en el año 1665 para escapar de la peste. Pasó 18 meses trabajando en su desván. Y al final de ese tiempo, había inventado el cálculo. Había inventado el campo de la óptica. Descubrí la ley de gravitación universal y las leyes del movimiento. Y salió y lo presentó. Y los científicos de casi cualquier campo están de acuerdo en que este es probablemente el uso más sorprendente de la inteligencia humana en la historia de la inteligencia humana. Y, sin embargo, nadie por un momento se siente tentado a creer que Dios tuvo que ayudarlo con esto. Esto no fue bajo el dictado del Espíritu Santo. De hecho, sabemos que Newton era un hombre completamente desagradable, megalomaníaco y neurótico. Y ya hemos superado sus ideas en cierto grado significativo, pero tomó 200 años de ingenio continuo por parte de algunas de las personas más inteligentes que han existido para lograrlo. Lo digo bastante seguido. Podríamos mejorar la Biblia en 5 segundos. Y eso es problemático para la afirmación de que es el mejor libro realmente sobre cualquier tema. Nunca he creído ni por un momento, y nunca he argumentado, que todas las cosas malas, todo conflicto proviene de la religión. No sé si la mayoría lo hace. Creo que probablemente la mayoría de las guerras se han peleado por razones distintas a la ideología religiosa. Pero el problema más grande es el dogmatismo. El problema más grande es creer sin suficiente evidencia, creer de manera intrínsecamente divisiva, porque es inmune a la crítica, es inmune a las pruebas normales de la conversación, a las pruebas de razonabilidad. Y estas creencias nos dividen en comunidades morales separadas donde tenemos cristianos contra musulmanes contra judíos, o negros contra blancos, o una nación contra otra nación basada en el nacionalismo. Creo que el nacionalismo puede ser increíblemente corrosivo para todo lo que queremos fomentar en la civilización. Dogmatismo. Y la ideología inmune a la crítica es un problema. El problema, sin embargo, es que solo en la religión ponemos un barniz de santidad sobre el dogmatismo y lo llamamos fe. Y una vez que lo llamamos fe, se vuelve aparentemente necesario y redentor. Y parte esencial de la experiencia humana. No creo que lo sea, y creo que podemos tener nuestra ética y nuestra experiencia espiritual. De hecho, incluso volvernos místicos, sin suponer nada con pruebas insuficientes, y sin mentirnos a nosotros mismos ni a otros seres humanos, sobre lo que sabemos que es verdad. Una de mis principales preocupaciones, cada vez que critico el Islam, una de las primeras cosas que digo es que nadie sufre más bajo el Islam que los propios musulmanes. Quiero decir, y ciertamente nadie sufre más que las mujeres musulmanas. Y entonces, para oscurecer, llamarlo racista. Criticar esta fe, que tiene un historial en cuanto al trato hacia las mujeres que es aterrador. Quiero decir, los grandes genios de la tradición abrahámica reflexionaron sobre el enigma de la feminidad y nos dieron este culto a la virginidad, matrimonios forzados, quema de novias, asesinatos por honor. Quiero decir, es el que Ayaan Hirsi Ali, una mujer somalí que fue parlamentaria holandesa y ahora es, posiblemente, de las personas más perseguidas por criticar al Islam. La idea de que ella tenga que enfrentarse a una crítica multiculturalista por su insensibilidad hacia el Islam, siendo una mujer que ha sido, ya sabes, circuncidada, que es un eufemismo, perseguida, que vio a su colaborador ser asesinado en la calle en Ámsterdam, y ahora ella es objeto del mismo tipo de críticas. Eso es oscurantismo. Muchos escritores que abordan este tema han hablado sobre los peligros del fundamentalismo religioso, del extremismo. Has mencionado a los moderados religiosos. ¿Podrías compartir esas ideas? Sé que también te interesa este tema, ¿sí? Bueno, un ejemplo de esto, aunque no es uno particularmente grave, surgió en esta conversación. El hecho de que digas que creer en Dios no es creer en proposiciones.
Ese es el tipo de declaración que uno escucha de moderados religiosos. No sé cómo te describirías a ti mismo, pero no lo eres. Yo soy un fanático. Tú no eres un fanático. No sobre esto. Aunque El problema de decir eso es que encubre lo que argumentas. Esto es lo que la religión debería ser, pero termina como una afirmación descriptiva. Esto es lo que la religión es. Y así podemos, caer en un modo de no reconocer cuánta locura y cuánto sufrimiento humano innecesario se perpetúa debido a proposiciones explícitas en las que la gente cree. Así que, Los moderados lo hacen aceptable y no notas lo mal que está todo. primero, los moderados quieren que siempre se respete la fe. Y quieren que se respete el proyecto básico de criar a los niños para que sean judíos, musulmanes o cristianos. Y en ese contexto, a menudo es muy difícil evaluar honestamente cuánto sufrimiento humano innecesario está siendo producido diariamente por la religión. Cuando comenzó la ciencia, el objetivo de lograrlo estaba ahí, pero no sabíamos lo suficiente. Hoy en día, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI todavía no lo sabemos todo, pero hemos logrado muchísimo en cuanto a comprensión. Ahora entendemos básicamente cómo surgió la vida. Sabemos que todos somos primos de todos los animales y plantas. Sabemos que descendemos de un ancestro común, posiblemente similar a una bacteria. Sabemos cómo sucedió eso. No sabemos los detalles, pero entendemos cómo pasó. Todavía hay lagunas en nuestro entendimiento. No entendemos cómo surgió el cosmos en primer lugar, pero estamos trabajando en eso. La labor científica es una búsqueda activa de vacíos en nuestro conocimiento, una búsqueda de la ignorancia para que podamos trabajar en llenar esa ignorancia. Pero la religión nos enseña a estar satisfechos sin realmente entender cada una de estas preguntas difíciles que surgen. La ciencia dice, trabajemos en ello. La religión dice, Dios lo hizo. Dios ya lo hizo, así de simple. No hay que trabajar en ello. No tenemos una fuerza que nos impulse a tratar de entender. La religión entorpece el impulso de entender porque la religión proporciona una explicación fácil y aparente, aunque como veremos más adelante esta noche, en realidad no es una explicación y evita el trabajo adicional sobre el problema. Estás hablando sobre la improbabilidad de que todo esto surgiera de la química primitiva de la Tierra. ¿No requerimos un diseñador inteligente para eso? Son afirmaciones científicas. Y es irónico que las personas religiosas generalmente hablan de humildad. Dicen que la arrogancia está del lado de la ciencia. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, opinan sobre afirmaciones científicas y hacen afirmaciones sobre la naturaleza del universo que ningún cosmólogo ni biólogo puede explicar. Esto es, Un momento bastante peculiar. Tengo muchas. cosmólogos y biólogos hacen afirmaciones iguales a las mías, pero no son científicas, sino filosóficas. Bueno, muchas de ellas son científicas. Quiero decir, cuando hablas de probabilidades, cuando hablas de la relación de la mente con la materia, estas son afirmaciones científicas. Y sabemos que casi todo lo que consideras como subjetividad tiene su base en el cerebro, y lo sabemos por y con una excepción. Quiero decir, he escrito sobre esto. ¿Qué sabes? No hemos reducido la conciencia misma a eso. Función cerebral, una excepción bastante formidable. Es enorme, es enorme. Pero todo lo demás que consideras como parte de tu mente, tu capacidad para reconocer rostros, hablar inglés y formar conceptos. Quiero decir, la gente tiene esta idea ingenua. Cuando piensas en ti mismo como un alma que podría sobrevivir a tu muerte, te imaginas a ti mismo bastante intacto. Quiero decir, las historias de entrar al túnel de luz y reconocer a la abuela implican una buena cantidad de mentalidad.
Sabemos que la mentalidad puede ser alterada a nivel cerebral, porque vemos estas quejas neurológicas todo el tiempo. Y la propuesta es que si dañas un poco el cerebro, destruyes el inglés y la capacidad de reconocer rostros. Pero si lo dañas totalmente al morir, he aquí que el alma, aún capaz de reconocer a la abuela, se eleva del cerebro y entra en un túnel de luz. Estas afirmaciones científicas son muy ingenuas. Tienes que nombrarme una acción ética o una declaración ética o una acción moral, una declaración moral hecha o realizada por un creyente que yo no podría realizar o decir, que yo no podría afirmar o hacer. Aún no me han señalado un ejemplo de eso, de lo contrario, que una persona de fe tendría una ventaja al poder invocar una sanción divina. En cambio, si te pido que pienses en un acto malvado realizado por alguien en nombre de Dios o por su fe, o una declaración malvada hecha, creo que no tendrías mucha dificultad en darme un ejemplo de inmediato. La mutilación genital la practica casi exclusivamente una comunidad religiosa. La comunidad de los atentados suicidas es principalmente religiosa. Hay mandatos para el genocidio en el Antiguo Testamento. Hay mandatos y justificaciones para la esclavitud y el racismo. En el Antiguo Testamento también. Simplemente no hay manera de derivar la moralidad y la ética de lo sobrenatural. Cuando llegamos a la cuestión de lo absoluto, bueno, la más citada es la regla de oro, la que casi todos sienten que tienen en común. La advertencia de no hacerle a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Esto de hecho no viene del Sermón del Monte ni del cristianismo, o no se origina ahí. Esto lo plantea el rabino Hillel, un rabino babilónico, y aparece en los anales de Confucio, pero al hablar de lo objetivo, relativo y absoluto, tiene una debilidad crucial. Desafortunadamente, nos gustaría poder seguirlo, pero realmente solo es tan bueno como la persona que lo dice. En otras palabras, si yo digo que no te trataré como no quiero que me trates a mí, ¿qué debo hacer cuando me enfrento a Carlos Manson? Quiero que lo traten de una manera en la que yo mismo no querría ser tratado. Cualquier otra cosa seguramente sería completamente relativista. Así que el argumento no avanza en absoluto diciendo que no podría saber nada de esto, que no podría tener ningún impulso moral, que no podría decidir por mí mismo si veo a una mujer embarazada siendo pateada en el estómago, pero porque está embarazada, eso obviamente es peor. Que si solo fuera una mujer que no está embarazada siendo pateada en el estómago, esto es parte de mi patrimonio como ser humano. Es parte de la solidaridad emocional esencial que necesito tener con mis semejantes para hacernos darnos cuenta de que somos hermanos y hermanas, unos con otros. Dependemos unos de otros, tenemos deberes, tenemos expectativas entre nosotros. Si no tuviéramos esto, ni intentáramos cumplirlo, no habríamos llegado tan lejos ni evolucionado como especie. Nunca hubiéramos tenido una sociedad, nunca se ha encontrado una sociedad donde la violación, el asesinato y el perjurio no sean condenados. Piensa en lo bueno que es un libro. Imagina lo grandioso que sería un libro escrito por el creador del universo. Y no hay ni una sola frase en ningún libro de la Biblia que no pudiera haber sido escrita por alguien que vivía en la Edad de Hierro. Esto es un problema para afirmar que este es el mejor libro que tenemos. El lugar donde poner nuestra fe. Es en la conversación humana. Es todo con lo que contamos para trabajar. Y la elección es tener una conversación verdaderamente moderna del siglo XXI, aprovechando todas las herramientas y toda la riqueza del esfuerzo humano que es nuestro legado. O podemos fijar nuestra conversación en un siglo anterior. Si eres musulmán, podría ser el siglo VII. Si eres judío, el siglo V a.C. Podemos priorizar una conversación de personas que apenas veían la sabiduría de intercambiar a su hijo por una cabra, en un sacrificio y dignificar sus afirmaciones de comprender la realidad, con algún tipo de presciencia especial. Creo que debemos ser muy cautelosos al hacerlo, dado lo que vemos a nuestro alrededor en nombre de la religión. Gracias. Bueno, pues yo recientemente en Estados Unidos simplemente afirmé que enseñar creacionismo es abuso infantil, y creo que lo es.
Si privas a los niños de conocimiento o los pones en desventaja competitiva como adultos, es abuso infantil. Son formas leves de abuso infantil, pero es como negarles medicina, negarles conocimiento, que más adelante hará que los niños sean menos competitivos porque la evolución es la base de la biología moderna. Enseñar mentiras, aunque sea con buena intención, es abuso infantil. Quiero decir, no es que la gente haga esto por maldad, pero están lastimando a sus hijos, especialmente, por supuesto, cuando les dicen a los niños que se van a ir al infierno. Eso es abuso infantil e inapropiado. Y los maestros no solo no deberían estar haciendo esto, sino que, de hecho, si lo hacen, deberían ser removidos, en mi opinión, porque el propósito de la educación, como he dicho muchas veces, no es validar la ignorancia, sino superarla. Todo lo bueno hecho en cualquier lugar y época antes del año que elijas, lo hizo alguna persona religiosa. Quiero decir, simplemente no había nadie más para hacer el trabajo, ¿verdad? Así que podrías argumentar que, ya sabes, los católicos construyeron todos los puentes en Europa, hasta que llegaron los protestantes, y construyeron su mitad de los puentes. O sea, simplemente no había nadie más para hacer el trabajo. Y somos seres humanos que queremos perseguir varios fines, muchos de los cuales requieren avances en el aprendizaje. La ingeniería surgió en un contexto religioso. La física inició con físicos cristianos. Por ejemplo, Newton dedicaba gran parte de su tiempo a la profecía bíblica. Ahora, creo que eso fue un desperdicio objetivo de su tiempo. También pasó mucho tiempo preocupado por la astrología, ¿verdad? ¿O estás tratando de... ¿Alquimia? Sí, y alquimia. Y la alquimia, en la medida en que había algo en ella, aparte de la especie de creación de mitos internos que puede ser útil para algunas personas, se acercó a la química, ¿verdad? Así que, a menudo, había una ciencia real detrás de mucha confusión meramente mortal, donde la gente intentaba resolver las cosas, yo diría, muy bajo la sombra de compromisos religiosos que no necesitaban tener y que en realidad no servían a sus fines últimos. Y esto para mí también es cierto en el ámbito moral. Por eso, en mi opinión, la Biblia no puede ser el verdadero depósito de nuestra sabiduría moral en ningún sentido, porque cuando la lees, te ves obligado a ignorar ciertos pasajes o reinterpretarlos de manera bastante agresiva para ajustarlos a lo que ahora, en el siglo XXI, tienes todas las razones para creer que es bueno o una dirección socialmente valiosa. Así que simplemente... Es un hecho incómodo que la esclavitud está respaldada en la Biblia. Está respaldada en el Antiguo Testamento y no es rechazada en el Nuevo, ¿cierto? Jesús les dijo a los esclavos que sirvieran bien a sus amos, especialmente si eran cristianos. Así que no hay ningún lugar en la Biblia donde puedas encontrar un argumento realmente convincente en contra de la esclavitud, porque el Creador del universo claramente esperaba que la esclavitud fuera una institución humana. Excepto los abolicionistas que hallaron inspiración en la Biblia y la usaron como texto principal. Pero ellos hicieron eso a pesar de lo que dice la Biblia. Tienes dos teorías en competencia. Sobre cómo surgió el mundo. Bueno, creo que el punto es que realmente me molesta cuando dicen que son dos teorías en competencia. Una teoría científica es falsificable, es comprobable. Dios no es comprobable. No puedo refutar la existencia de Dios. No puedo refutar la posibilidad de que todos fuimos creados hace 3 segundos con los recuerdos de esta conversación tan agradable que hemos tenido. Así que el punto es que... Podemos incluirlo en la ciencia después, pero... Presentar ciencia y religión como teorías rivales es perjudicial para la ciencia porque, ya sabes, puedes... Decir lo que estás escuchando no es... Porque estás diciendo que te explica el mundo, no lo hace. El cristianismo no explica cómo vuelan los aviones y lo que me preocupa es el truco de cambiar el tema cuando dices que todo esto es una clara evidencia de que hay inteligencia o diseño. El punto es el universo. ¿Se comporta? Pero el universo parece no tener propósito si lo observas. ¿Eso prueba que no hay propósito? Absolutamente no. Pero un universo que se comporta sin propósito y un universo creado por Dios para parecer un universo sin propósito, bueno, para mí podrían ser lo mismo. Eso hace que Dios sea irrelevante. El hecho de que tú y yo podríamos mejorar la Biblia con muy poco esfuerzo, si solo quitáramos los peores pasajes que no tienen ningún contenido rescatable este año, o yo diría que en cualquier otro año, ¿verdad? La Biblia ya ha sido mejorada, ¿verdad? Así que el hecho de que podamos editarla para beneficio de cualquiera es un problema para la idea de que esto fue escrito por un ser omnisciente,
y que no debe ser superado por ningún esfuerzo humano ahora ni en generaciones futuras. No solo es un problema para la Biblia, también lo es para el Corán. Y esta noción de revelación es lo que nos lleva a eso. Ahora, si vas a tratar todos los libros como producto de mentes humanas, brillantes o no, y cada estante en la librería o biblioteca tiene el mismo estatus con respecto a la mera procedencia mortal de estas ideas, entonces está bien. Entonces puedes escoger y elegir las mejores ideas. Y entonces puedes estar ciegamente apegado a la República de Platón, y ese puede ser tu libro favorito. Pero lo que te da la revelación es esta idea de que, no, esto no es solo un libro, ¿verdad? Esto es el producto de la omnisciencia en algún nivel. Y eso te ata las manos intelectualmente, porque entonces te ves obligado a hacer estas contorsiones acrobáticas alrededor de pasajes que claramente no tienen una buena aplicación ahora y que ni siquiera la tenían en ese entonces. Y cuando lo ves desde el otro lado, cuando piensas en lo bueno que sería un libro si un ser omnisciente lo hubiera escrito, quiero decir, es muy fácil ver lo que podría haber ahí que todavía nos asombraría. Quiero decir, o simplemente sería, es muy fácil ver lo que podría haber ahí que probaría, solo por la época en que surgió, que esto no pudo haber sido producto únicamente de mentes humanas, y no hay nada así en la Biblia. Harold en realidad hizo la pregunta, creo que estabas diciendo, ¿las leyes de la física surgieron igualmente de la nada, completamente formadas? Bueno, en la existencia, ¿qué es la nada? Lo sorprendente es que la sabiduría convencional en este momento, que podría estar equivocada, y esa es otra cosa buena de la ciencia, no nos molesta estar equivocados y cambiar de opinión, a diferencia de la religión. Pero es que, de hecho, debido al descubrimiento de que el espacio vacío tiene energía, parece bastante plausible que nuestro universo pueda ser una parte, solo un universo en lo que podría ser un número casi infinito de universos, y en cada universo las leyes de la física son diferentes y surgen cuando el universo surge. Así que nuestras leyes de la física pueden volverse, Dios no lo quiera, perdón por decir eso, podrían ser simplemente ciencia ambiental. ¿Podría ser que algunos de esos universos tienen dioses que los crean? No, porque el punto es que, ya sabes, cuando la gente dice que necesitas un Dios para crear un universo, que necesitas inteligencia para crear un universo, entonces la pregunta clave, por supuesto, es, bueno, si Dios es más complejo que el universo, entonces, ¿cómo pudo haber surgido Dios? Me preguntan esto muy seguido, es una opinión muy común. Estoy de acuerdo en que es muy difícil llegar a una definición absoluta de lo que es moral y lo que no lo es. Estamos solos, sin un Dios, y tenemos que unirnos, sentarnos juntos y decidir en qué tipo de sociedad queremos vivir. ¿Queremos vivir en una sociedad donde la gente roba, donde la gente mata, donde la gente no cumple con su responsabilidad de pagar impuestos haciendo ese tipo de cosas? ¿Queremos vivir en el tipo de sociedad donde todos solo ven por sí mismos en un mundo donde el más fuerte sobrevive? Y decidimos en conjunto que ese no es el tipo de mundo en el que queremos vivir. Es difícil. No hay una razón absoluta por la que debamos creer que eso es cierto. Es una decisión moral que tomamos como individuos, y la tomamos colectivamente como un grupo de individuos. Si quieres obtener ese tipo de sistema de valores de la religión, quiero que te preguntes, ¿en qué parte de la religión lo obtienes? ¿De qué religión lo obtienes? Todas son diferentes. Si lo obtienes de la tradición judío-cristiana islámica, entonces te ruego no lo obtengas de tu libro sagrado. Porque para repetir esa frase inicial del capítulo 2 de mi libro, la moralidad que obtendrás de tu libro sagrado es atroz. No lo obtengas de tu libro sagrado, no lo obtengas de adular a tu Dios. No lo obtengas diciendo, oh, tengo miedo de ir al infierno, así que mejor me porto bien. Esa es una razón muy innoble para portarte bien. En cambio, sé bueno por buenas razones. Sé bueno porque has decidido junto con otras personas la sociedad en la que queremos vivir, una sociedad decente y humana, no una basada en el absolutismo, no una basada en libros sagrados y no una basada en adular o estar mirando por encima del hombro a la cámara espía divina en el cielo. Hay muy pocas cosas en la vida que valga la pena lograr que no sean difíciles.
Esas cosas que son difíciles lo son porque la mayoría de la gente no puede hacerlas, por eso decimos que son difíciles. Si trabajas en ello y lo logras y continúas así a lo largo de tu vida, te estás distinguiendo entre los demás a tu alrededor por lo que has logrado. Y aquellos que llegan más alto son los que siguen resolviendo cosas difíciles. Me lleva a la famosa frase de Juan Kennedy: elegimos ir a la luna, no porque sea fácil. Son difíciles, no fáciles. 0. El trabajo duro disipa la ignorancia. Dijiste que te lo dijeron, así que tienes que creerlo. Yo nunca te exigiré que creas en nada. Pero para ti, siempre será eso. Todo depende de cuán convincente sea la evidencia para ti. Si tienes fe religiosa, entonces no importaría lo que cualquiera diga sobre el mundo. Si sí te importa, entonces ese es un tipo diferente de contrato que estás haciendo con la información. Ese contrato implica que puede haber datos que contradigan tu filosofía religiosa y deberías aceptarlos. Eso no es lo que realmente sucede. Hay una pretensión de que los datos importan y luego los filtran, los reinterpretan, ignoran partes, los manipulan para que todo encaje en la filosofía religiosa. Así que se requieren anteojeras para que eso suceda. Copérnico no podía dejar de lado la idea de órbitas que fueran círculos perfectos. No podían dejar eso. ¿Por qué Dios diseñaría un universo cuya forma no fuera geométricamente perfecta? Así que incluso Copérnico, al poner el Sol de nuevo en el centro del universo conocido, tenía órbitas circulares. Y como las órbitas no son círculos, en realidad diferían de las predicciones en el cielo nocturno, así que eso era un problema en ese momento. Es como Copérnico, esto podría funcionar, pero aún no encaja. Los epiciclos están funcionando mucho mejor y por eso no fue adoptado de inmediato, incluyendo la resistencia de la iglesia, por supuesto, porque no era en el centro. Ya más. Nuestro equivalente a lo que creo que estás describiendo es el impulso de tratar de suponer que la naturaleza era perfecta y luego explicarla con todo lo que sabemos que es. Me veo a mí mismo como un educador responsable. Y en ese papel, si quieres poner tus filosofías de la creación en un salón de ciencias, yo voy a estar en la puerta y lo voy a impedir. La ciencia se trata de tomar lo desconocido y descubrirlo. El diseño inteligente, como se presentó en el juicio y como se discute ampliamente, toma lo desconocido y no trata de descubrirlo, dice que no podemos descubrirlo y lo atribuye a una inteligencia superior, fin de la historia. No es ciencia, por lo tanto, no pertenece al salón de ciencias. Si quieres ponerlo en algún lugar, está bien, ponlo en la clase de filosofía, en la de historia o en la de religión, pero no es ciencia. Buscas en Google y escribes Dios. Es adorado por los humanos. Hay un conteo de todos los dioses que han sido adorados por los humanos en la historia de la civilización. Y simplemente sigue pantalla tras pantalla, tras pantalla, tras pantalla. Así que cuando dices, ¿crees en Dios? ¿En cuál Dios? ¿Es Zeus? ¿Es Poseidón? ¿Es el Dios judío? ¿Es el Dios cristiano? Porque el Dios judío del Antiguo Testamento está lleno de ira y castigos y de destruir y todo eso que el verbo en pasado sea. Y en el Nuevo Testamento Dios es más amable, ¿no? ¿Un poco más amable? Sí, muy bien. Entonces, ves esto y preguntas, ¿ese es el Dios sobre el que quieres que hable? ¿O hay algún otro Dios? Normalmente es la mezcla judeocristiana ahí. En ese contexto, yo diría en mis estudios del universo. Valoro la evidencia y no veo evidencia de ningún tipo de inteligencia activa o poder sobre nada. Mientras más observo el universo, menos convencido estoy de que haya algo benevolente ocurriendo. Así que si tu concepto de un creador es alguien que es todopoderoso y completamente bueno, esa no es una combinación poco común de poderes que podrías atribuirle a un creador. Todopoderoso y completamente bueno. Y yo veo
los desastres que afectan a la Tierra y su vida. Volcanes, huracanes, tornados, terremotos, enfermedades, pestes. Defectos congénitos de nacimiento. Miras esta lista de formas en que la vida se vuelve miserable en la Tierra por causas naturales. Solo pregunto, ¿cómo lo manejas? Entonces los filósofos se levantaron y dijeron, si existe un Dios, Dios o no, es todopoderoso o no es completamente bueno. No tengo problema si al investigar los orígenes encontramos al hombre barbón. Si aparece, podemos continuar. ¿De acuerdo? No hay problema. No hay evidencia de eso. Por eso las religiones se llaman creencias. Porque crees en algo en ausencia de evidencia. Eso es lo que es, por eso se llama fe. De otro modo, todas las religiones serían evidencia. Pero no lo hacemos por esa razón. Así que me dan lo que todos describen como las propiedades que serían expresadas por un ser todopoderoso en los dioses que adoran. Busco eso en el universo y no lo encuentro. Sigo sin estar convencido. Pero si tienes alguna buena evidencia, tráela, ¿de acuerdo? Así que no empiezo con esa información porque lo que yo creo debería ser irrelevante para cualquiera. No se trata de mí, se trata del mundo real. Tengo que intentar usar tu lógica en tu contra. Pero ¿acaso no definimos nosotros lo que es bueno y lo que es malo? Vemos un tsunami que acaba con un montón de personas y como seres humanos decimos, wow, eso es malo. Porque nosotros definimos lo que es malo. Tal vez en la mente, los ojos de Dios o lo que sea, eso no sea malo. Bueno, pero excepto que tú definiste lo que es Dios, oh vaya, wow. Entonces, ¿por qué tienes el poder de definir quién y qué es Dios, pero no tienes el poder de definir qué es bueno? Mi punto es que simplemente no lo sabemos todo, ni siquiera cerca. Claro, así que, por lo tanto, si vas a decir que Dios realmente es bueno, y 250 000 de personas mueren por un terremoto, un tsunami y otros desastres naturales. Y Dios, supuestamente, tiene control sobre eso. Y Dios es bueno. Entonces tenemos que decir que Dios obra de maneras misteriosas. Exacto, ahí lo tienes, eso es todo. Pero la gente solo dice eso cuando su comprensión de Dios les falla, cuando es algo malo, ¿no? Cuando no pueden entenderlo, dicen que Dios obra de maneras misteriosas. Pero de alguna manera, en estas otras cosas sí lo entendiste. Ahí, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir, bueno, esto es obra de Dios, estás haciendo el trabajo de Dios, Dios quiere que hagas esto? De alguna manera, conoces los motivos de Dios en todo lo demás. Pero cuando 250 000 de personas desaparecen, Dios obra de maneras misteriosas. ¿Por qué? ¿Por qué siquiera afirmas tener acceso a la mente de Dios en algún contexto y no otros? Solo acepta que no sabes y sigue adelante. Así lo veo yo. A medida que asciendes desde la Tierra y observas nuestra insignificancia temporal, espacial y organizacional en términos de la escala del cosmos, si vas a decir que la misma persona que hizo el cosmos se preocupa por tu vida en esta Tierra, mientras más grande sabemos que es el cosmos, más representa eso una expresión de arrogancia o ego. Y entonces terminas alejándote de la idea de que la persona que hizo el universo se preocupa por tus oraciones. Así que es un argumento de plausibilidad. No lo llamaría un experimento científico, pero en la ciencia siempre tienes que juzgar qué es sensato, dada la información, y qué no lo es. Y mientras más grande es el universo, menos sensato parece un Dios personal. Como científico, si eres religioso y dices algo, te lo diré si es objetivamente falso. No voy a respetar tus opiniones si son objetivamente falsas. Te debo eso a tu intelecto, explicarte lo que es subjetivamente cierto frente a lo que piensas que es cierto, lo que quieres que sea cierto o lo que deseas que sea cierto. Respeto tu libertad de pensar lo que quieras. Pero si vas a tomar una decisión basada en algo que es objetivamente falso, que proviene de tu sistema de creencias, sin importar cuál sea, estoy obligado. Como educador digo, sabes, eso no va a funcionar. Por eso no funcionará. Das consejos a quien tampoco sabe. Y eso no es lo mejor para ellos. Sí, voy a decir eso.
No es que las personas religiosas arruinen la sociedad. Esa es la manera equivocada de ver esto. El problema es el dogma, en cualquier forma, arruina la sociedad. ¿Tener político? Dogma, que no tiene menos culpa de arruinar la sociedad que el dogma religioso. El problema aquí es el dogma. Tú luchas contra el dogma. Y si resulta que está bajo el disfraz de la religión, está bien. Pero como un científico educado, ateo, si vas a salir ahí afuera y pelear contra personas religiosas, en realidad estás luchando contra el dogma, donde la gente quiere que creas algo sin evidencia y que eso se convierta en política. Que eso se convierta en planes de estudio educativos. Hacer leyes basadas en eso genera problemas y ahí surge el noísmo. Ahí es donde surge el lisencoísmo, ahí es donde surgen todos estos ismos que han surgido, que algunos incluso tienen una apariencia de ser derivados académicamente, pero cuando realmente corres la cortina, hay una invocación dogmática de reglas establecidas por algún comité de personas que deciden cómo quieren que pienses sobre todos los temas. Estoy de acuerdo. Mi impacto sería, la gente aprende de mí de una manera en que se empoderan con lo que les enseñé. Para que cuando piensen en lo que aprendieron de mí, ya no piensen en mí, sino en lo suyo propio. Base para entender cómo funciona el mundo. Y para que me vuelvo irrelevante de ese ejercicio. Y porque si la gente dice esto es cierto porque Tyson lo dijo, entonces fallé. Así no es como enseñas a alguien. Eso es enseñar por autoridad. Yo no, ¿sabes? Eso no. Yo quiero enseñarte cómo pensar sobre el mundo. Y entonces tú dices, tengo una nueva forma de entender el mundo. Y te vas corriendo, ni siquiera miras atrás. Porque un nuevo nivel de hambre ha caído sobre ti. Y ahora tienes métodos y herramientas para alimentar ese hambre. Así que mi impacto sería que otros se vean impactados y ni siquiera recuerden que yo tuve algo que ver con eso. En mi lápida quiero que el epitafio sea: avergüénzate de morir hasta que hayas logrado alguna victoria para la humanidad. Eso es de Horace Mann. Yo puedo apoyar eso. Y una victoria para la humanidad no es una victoria para ti mismo. No son estatuas, no es tu nombre, es simplemente que la humanidad esté mejor. Cualquiera de nosotros, creo, debería querer que el mundo esté un poco mejor por el hecho de que viviste en él. Eso no significa que la gente te alabe, no se trata de eso, pero ¿qué tienes para dar sin esperar nada a cambio? La medida de si aprendiste algo no es si te pareció obvio de inmediato.